Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos en otra edición de Perspectiva para todos ustedes desde Washington y con Leonel Paredes de Buenos Aires. ¿Cómo se encuentra, Leonel? ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien. Acá con un día recontra cargado de información y la verdad un suceso histórico con la asunción del presidente Joe Biden y dejó la Casa Blanca Donald Trump. O sea que hoy en día las imágenes eran una pantalla partida a la mitad. Por un lado, el ingreso de Joe Biden y el juramento, y por otro lado, el arribo a la Florida de Donald Trump. Y también algunas protestas porque estaban bastante descontentos los habitantes del barrio de Millonarios donde va a residir Donald Trump, porque es como que se le iba a alborotar bastante la vida, porque recordemos que, bueno, el expresidente lleva su seguridad y le corresponde, y la gente que vive en ese barrio es bastante de perfil bajo y discreta, y bueno, y se les va a ver, me parece, alterada la vida de ahora en más. Así es, así es. Así que vamos a ir analizando todos los sucesos que se han dado el día de hoy. Pues tenemos a varios analistas el día de hoy, como Jorge Forí, ex canciller de la Argentina, Robert McCauley, abogado y analista internacional, republicano desde Miami, Luis Lauredo, analista internacional, también demócrata desde Miami. Además tenemos a Natalia Nieves Kiwa, periodista argentina del diario Clarín de Argentina, y Sabina Cobo, periodista y analista político desde Miami. Pero vamos rápidamente con las noticias principales del día de hoy. En Estados Unidos, en las últimas horas, en la Casa Blanca, Donald Trump indultó a 140 personas. Entre los nombres que mayor polémica desataron está la inclusión de Steve Bannon, de 66 años, su ex jefe de estrategia de campaña en el 2016, quien enfrenta cargos de fraude, aunque su acusación se encuentra aún en las primeras fases y faltan meses para un posible juicio. El hombre fue acusado en agosto del año pasado por una campaña de recaudación de fondos para construir un muro en la frontera en los Estados Unidos y México. También en Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York, optimista ante la juramentación de Biden, los principales índices de Wall Street subieron a los máximos históricos después de muchos años, en algunos casos desde 1935, con la esperanza de una rápida recuperación económica. El promedio de Industrial Dow Jones subió 0,38% a 30,93%. El S&P 500, el S&P 500 ganó 0,81% a 3,798. Y en el Nasdaq Composite añadió 1,53% al 13,197%. En Estados Unidos, Joe Biden juramenta como presidente también, como dijimos ya, asume el cargo como presidente de los Estados Unidos tras haber anunciado una propuesta de paquete de estímulo de 1,9 mil billones de dólares la semana pasada para reactivar la economía y acelerar la distribución de vacunas. En esto se incluyen cheques de $1,400 a la gente que más lo necesita, además de más fondos de apoyo para los desempleados, entre otros temas más, incluyendo también un regreso a el Acuerdo de París, el tema climático, regreso también a lo que es la Organización Mundial de la Salud, entre otros más. En Argentina, el gobierno argentino busca tener una relación fructífera con Estados Unidos. El embajador argentino en Washington, Jorge Agüello, delineó los temas que marcarán la futura agenda bilateral con Estados Unidos tras la asunción del presidente Joe Biden. Entre ellos se encuentra una futura reunión bilateral entre ambos mandatarios, la negociación con el Fondo Monetario y recuperar el mercado del biodiesel. Rápidamente aprovecho para agradecer a la Cámara de Comercio Hispana de Maryland, MrFermore.com y ZoomLatino.com por su apoyo. Así que vayamos ahora a nuestro primer invitado. Leonel, ¿qué te parece? Tenemos hoy a Jorge Forí. Jorge Forí es ex canciller de la Argentina, con quien hablaremos
sobre el tema de diplomacia que deja el expresidente Donald Trump. Bienvenido, Jorge Forí. ¿Cómo se encuentra? Gracias por la invitación. Es un gusto poder charlar con ustedes hoy. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Y pues quisiéramos empezar con ¿cuál crees que es el balance que deja Donald Trump en cuanto a materia de relaciones exteriores en el país en general? A ver, Giovanni, yo creo que la presidencia de Donald Trump fue una presidencia muy disruptiva, no solo dentro de Estados Unidos, sino en el sistema internacional o en el mecanismo de funcionamiento de las relaciones internacionales. Pero esa disrupción está construida a partir de hechos precedentes, como es el hecho que los organismos multilaterales han tenido dificultades para reaccionar o adecuarse a las nuevas realidades productivas o a las nuevas situaciones de emergencia. Estoy pensando en dos organismos como la Organización Mundial de Comercio o como la Organización Mundial de la Salud. De algún modo, el expresidente Trump puso, como se dice en criollo, el dedo en el ventilador con una cantidad de temas que estaban latentes en el marco del diálogo internacional, pero que no se había logrado, de algún modo, ponerlo a flote y generar una discusión. Estamos en una situación internacional en la cual hay una readecuación del panorama en función de los cambios tecnológicos, sobre todo, que han impactado en nuestra vida cotidiana, en las formas productivas. Esto también se refleja en cómo se ejerce la democracia y en la capacidad de representación de estructuras tradicionales como son los partidos políticos, que como lo han visto ustedes en Estados Unidos, pero que lo vivimos en Argentina, que lo viven también en Francia, que se vive en Chile. O sea, los partidos tienen una dificultad de acomodar las demandas de diferentes tipos de segmentos o de pedidos de la población. Y hay una suerte como de divorcio entre la estructura tradicional, en lo que ustedes en Estados Unidos llaman el establishment, y sectores sociales que se sienten excluidos, marginados, no tenidos en cuenta. Esto durante la presidencia Trump se tradujo al nivel interno con cuestiones históricas, por ejemplo, la cuestión racial, sumamente importante, valorada realmente de alguna manera negativa por muchas partes del mundo, pero que en la sociedad americana es como una divisoria de aguas. Es la divisoria de aguas también que predomina entre las costas y el centro de los Estados Unidos. Esa mirada también el presidente Trump la exacerbó, la presentó de un modo que no se esperaba de un jefe de Estado americano en el nivel de relaciones internacionales, en sus diálogos con Europa, en sus controversias enormes con China sobre tecnología, sobre comercio. O sea, ha quedado, a tu pregunta, un mundo que está en flux y con grandes alteraciones, y esta herencia la recibe ahora el presidente Biden, y el presidente Biden tiene, como lo mostró muy claramente su discurso inaugural desde el Capitolio, una enorme preocupación: hacer lo que ustedes llaman el healing, el cerrar, el curar las divisiones que hay entre las distintas facciones o grupos de la sociedad americana. Si ustedes repasan el discurso del presidente Biden, él dijo que va a retomar el diálogo con los aliados tradicionales, pero no tuvo una mirada preponderante sobre el mundo, sobre cómo está el mundo. Habló mucho de la casa, de lo que Estados Unidos tiene que hacer para recuperar el liderazgo que en estos 4 años quedó manifiesto que se puso en discusión, y sobre todo porque han llegado actores como China que disputan esa primacía, y el trabajo de China es sistemático. China fijó en alguna reunión grande del Partido Comunista Chino más de 10 años atrás que el objetivo de establecer su primacía era para el 2050, y vienen trabajando sistemáticamente y provocan además en esa tensión entre la potencia dominante, preponderante, como es los Estados Unidos, y la que aspira a ocupar ese lugar, tensiones que se reflejan entre otros socios, como la Unión Europea, o con Rusia, o la India, el sudeste asiático, o los pequeños países, como somos los de América Latina. Este es un tiempo
que yo considero muy interesante para el mundo, porque estamos siendo partícipes de algo que en alguna década o décadas más será un nuevo orden internacional. Y a países como el mío, que son de tamaño intermedio pequeño, nos preocupa cómo posicionarnos frente a este nuevo orden que surge. Y Jorge, una pregunta que me parece que viene justamente hablando de Latinoamérica. ¿Cómo recibe Biden las relaciones con Latinoamérica y qué expectativas podemos tener en este nuevo mandato? Lionel, yo creo que he tenido oportunidad de charlar contigo en alguna ocasión precedente. América Latina, entendiendo como tal América del Sur, porque claramente Estados Unidos prestan una enorme atención a México, como lo hacen con Canadá, sus socios prioritarios en el NAFTA retransformado. Obviamente tienen impactos que tienen que valorar adecuadamente de seguridad, de narcotráfico, de movimientos migratorios con países de América Central. Pero una vez que llegamos al Canal de Panamá, por tomar una divisoria arbitraria, estamos en una zona del mundo que no es prioritaria hoy para los Estados Unidos. Todavía el diálogo estratégico de política exterior, de posicionamiento de Estados Unidos es en un sentido este-oeste. Ya no es el oeste, digamos, de Europa, Rusia, la Guerra Fría, ahora es el diálogo, la interacción, la competición comercial y tecnológica con China, con los países del sudeste asiático, con el propio Japón, que tuvo tanta preponderancia en Estados Unidos en los 80 y 90. América del Sur no es que la desprecian, pero no es una prioridad. Pero ¿qué esperan, me parece, de los países de América del Sur? Que sean países que sigan los ideales que defiende la sociedad norteamericana, que son aquellos de los que le habló hoy Biden a todos los americanos, que quiere volver a recuperar esos valores. Entonces los valores son libertad, From Shining Sea to Shining Sea, lo cantaron 2 veces, lo cantó Lady Gaga, lo cantó Jennifer López, digamos, con esas palabras que definen la visión de los americanos: libertad, democracia, crecimiento, prosperidad, respeto por las ideas del otro. Entonces, a los otros países que no estamos en los intereses estratégicos, que a veces te obligan a tomar decisiones por encima de algunos valores, nos piden, muchachos, por favor, respeten libertad, democracia, y esto tiene una lectura concreta en nuestra región. ¿Crees que los últimos sucesos en el Capitolio ha dañado la habilidad para influir, el poder de influir, o el soft power también conocido, de Estados Unidos para poder hacer justamente este tipo de llamados al resto de los países del mundo y Latinoamérica? La verdad, Giovanni, que fue una extraordinaria sorpresa ver en los Estados Unidos este tipo de manifestaciones a la cual aquí en mi país estamos absolutamente acostumbrados y que la hemos visto reeditarse en Chile, que incendian iglesias o edificios públicos y que quieren tomar el Congreso, y ha pasado en Guatemala, y ha querido pasar en Brasil y en Ecuador, bueno, pero no lo esperamos de la primer potencia. El no esperar significa es que no tienen capacidad para controlar qué es lo que le pasa a la sociedad americana, que en un momento tan definitorio de su historia no puede conducir esto por los caminos del diálogo. Lo que hoy propone Biden es reconstruyamos esto, y por lo tanto, desde la óptica de quienes estamos afuera, percibimos que va a haber una etapa de, llamemos así, ensimimamiento de los Estados Unidos en su interna, que es natural. Es una sociedad que está dividida, que ha pasado por conflictos ideológicos entre las versiones, llamemos así, maximalistas del trumpismo, la división dentro del Partido Republicano, el Partido Demócrata que llega nuevamente al poder. Esto es una etapa que necesariamente tiene que pasar para recuperar la capacidad de dictio, digamos, de decir yo como primera potencia propongo estos valores porque son los que yo aplico aquí dentro de mi casa. Y esto es lo que tiene que reconstruir los Estados Unidos. Obviamente, esta reconstrucción es aprovechada por otros contendores en la lucha internacional para avanzar cada uno de ellos los casilleros que le interesan. Interesante hoy el discurso o el mensaje que envía el primer ministro de Israel, Netanyahu, que es un hombre que obviamente estuvo muy
asociado a algunas cuestiones con la política exterior de Trump. Y esto, él dice, esto tenemos que continuar creciendo, vamos a seguir trabajando juntos. Yo lo conozco de hace muchos años a usted, presidente Biden. O sea, todos los interlocutores globales o mundiales tienen que ponerse en función del rol que tiene esta primera potencia. De ahí que el mensaje que envió Argentina haya sido profundamente confuso. Lionel va a poder explicitar esto porque tuvo alguna frase que todavía aquí en la interna política nuestra estamos tratando de entender si era para al gobierno de Obama previo, al gobierno de Trump anterior. Nos faltó la generosidad de la victoria y posicionarnos claramente. Para cerrar rápidamente, una pregunta y muy brevemente. Entonces, dirías que el presidente Trump entregó un país debilitado en materia de relaciones exteriores. A ver, creo que lo entrega un país que las posiciones de Estados Unidos no están absolutamente dadas. Yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos vuelve, ya firmó el presidente Biden, al Acuerdo de París, del cual se retiró o terminó de efectivizarlo en noviembre pasado su salida. Ahora, las cuestiones que motivaron la salida de los Estados Unidos, inspirada por Trump, del Acuerdo de París, las preguntas están otra vez permanentes. O sea, ¿quién paga la cuenta de dejar de contaminar en la proporción que se requiere de las grandes potencias? ¿Por qué una gran potencia, Estados Unidos, tiene que hacer un compromiso extraordinario y otras tienen que hacerlo diferente? Estas preguntas que le dieron pie a Trump para favorecer un sector empresarial que tenían una cuenta muy alta, sigue subsistente. Y esto va a ser un diálogo que hay que volver a mantener. Habrá que sentarse nuevamente con los autores del Acuerdo de París, pero también con quienes son partícipes en las responsabilidades de la no contaminación, en la que todos coincidimos, como todo en la vida. Lo que pasa es, ¿quién paga la cuenta? Y esta es la pregunta que tenemos hoy. Así es. Muchas gracias, Jorge, por permitirnos este Giovanni, tiempo. un gran gusto hablar contigo y con Lionel. Que tengan un buen programa. Muchísimas gracias. Igual, muchísimas gracias, canciller. Por favor, un abrazo para vos. Igualmente. Bueno, es clave lo que acaba de decir. Es verdad, lo que Argentina, hoy la verdad se pronunció el presidente y fue como un saludo que la verdad que dejó bastante poco y nada, que de hecho lo matizó, y fue un saludo muy ríspido, se podría decir, porque lo que hizo fue, o sea, bueno, obviamente el saludo del presidente argentino por Twitter fue muy, obviamente, o sea, le deseo mucha suerte y que fortalecerá los vínculos y demás, pero lo que sacó la Cancillería fue bastante ríspido, como lo están levantando muchos medios de todo el mundo. Así que si te parece, Giovanni, entramos en el segundo bloque, que me parece que va a dar que hablar, me parece que está bueno. Vayamos rápidamente con nuestros dos siguientes invitados, Robert McCauley, abogado y analista internacional, y Luis Loredo, analista internacional también, demócrata desde Miami. Bienvenidos, Luis, Bob. Hola, ¿qué tal? Hola, Luis. ¿Qué tal, Bob? Gusto, ¿qué tal? ¿Estás en Washington o solamente es el trasfondo? ¿Estás ahí? Estoy en Buenos Aires, escondido. Ah, ok. Con buena foto atrás, entonces. Ese es el Capitolio de Buenos Aires. Ah, ok, pero con banderas. Cambiamos las banderas un poquito. Correcto, sí. Bueno, bienvenido Luis, bienvenido Bob, o Robert, como, o sea, Bob te dicen, la verdad que un placer, porque también hay que contarle a la audiencia, Robert es republicano, Luis es demócrata, ambos se conocen y la verdad que es un gusto poder conversar con ustedes y tenerlos en el programa. Así es. Gracias. Queremos empezar con un tema muy controversial en este momento y es que los últimos sucesos en el Capitolio han dejado también un partido republicano, más allá de lo que es la democracia en los Estados Unidos en general, ¿no? Y la política, también ha dejado un partido republicano dividido, ¿no? Quisiéramos
también conocer su punto de vista sobre cómo está dejando o cómo está quedando el Partido Republicano luego de esto. ¿Está dividido? ¿Está debilitado? ¿Qué perspectivas le ven ustedes? Si pudiera empezar, Luis. Sí. Bueno, gracias por tenerme invitado y con un gran señor que comparto esta audiencia hoy. Primero quería dejarte porque quizás los televidentes no entienden nuestro sistema de democracia indirecta. Esto es un presidente que nunca fue republicano, fue siempre un Trump, típico populista. Nunca, para que tengas perspectiva, en el 2016 nunca llegó a 50% de los votos republicanos en las primarias. Nuestro sistema, que no vamos a discutir hoy, le dio, sin embargo, tú ganas un estado por un voto y te llevas todos los delegados. Perdió el voto popular en el 2016 contra Hillary Clinton por casi 3 millones de votos. Ganó la presidencia. Perdió el voto contra el presidente hoy Biden por casi 8 millones de votos, para que nos demos cuenta de la magnitud de la victoria. En el 2018 perdió la Cámara de Representantes a los demócratas, o la ganamos nosotros bajo su liderazgo. En el 2020, este año pasado, perdió el Senado y la presidencia. Nunca llegó a 50% de aprobación en 4 años en las encuestas. Primera vez en la historia moderna de los Estados Unidos. Y hoy se marchó con 34% de aprobación, el más bajo en la historia de los Estados Unidos. Así que ese regalo le ha dado al Partido Republicano tradicional, que es vital y importante para nuestra estabilidad. Este es un país que lleva, óyeme bien, 250 años de democracia. Hoy fue la transmisión de gobierno pacífico número 49. Para que tengan en cuenta el contenido histórico del desastre, desafortunadamente, la pesadilla de 4 años de un señor. Y para nosotros, y yo llevo 4 años diciéndolo a mis colegas serios republicanos, pues yo también he trabajado con presidentes republicanos, de que este hombre iba a destruir el Partido Republicano y le ha hecho un gran daño. Y es importante que nosotros los demócratas y los republicanos, que usualmente somos un partido básicamente de centro, centro-izquierda, centro-derecha, que se reconstituya con la gente seria, porque es la única forma que hemos podido mantener esta estabilidad. No tenemos las fragmentaciones de partidos que tú ves en Latinoamérica, incluso en Europa. El two-party system, consiste en inglés de 2 partidos, es vital. Y yo creo que gente joven y vital, inteligente, seria, decente, calmada, como Bob, es el futuro del partido. Ojalá se meta más en las campañas, porque eso es lo que yo creo que es importante para... Somos republicanos y demócratas, pero primero somos americanos. Y eso es lo importante. Y le hago una pregunta a Robert. Robert, ¿crees que podría cambiar el liderazgo dentro del partido? O sea, de republicano, discúlpame, porque por lo que he visto en estas últimas horas, Trump se lidera, o sea, está muy fuerte dentro del partido. Me gustaría saber tu opinión como republicano. Sí, y soy republicano tradicional, como indicó Luis. No soy trumpista. Yo voté por Trump en 2016 y en esta elección ahora por causa de que Donald Trump estaba implementando mayormente políticas con las cuales estoy de acuerdo. Yo soy tradicional de la centro derecha, soy más en la línea de Bush, por ejemplo, pero y también dado el hecho de que el Partido Demócrata está bien más a la izquierda ahora que antes, entonces hay que siempre escoger entre alternativas, pero y lo que Donald Trump ha hecho el último año, ha hecho tantos fracasos, desgracias, autogoles, como tú quieres decir, durante la campaña y especialmente después de la campaña, que ha fracasado, ha traicionado al partido y las políticas que él tenía logros, tenía éxitos económicos y en otras áreas y hizo cosas bastante buenas para el país, pero sus defectos personales, su defecto de carácter, su falta de honestidad y el colmo fue lo que pasó después de la elección en noviembre. Entonces que dejó la pesadilla, la atrocidad que hemos visto contra nuestras instituciones el día 6 de enero. Pero yo siempre soy optimista y que el hecho de que Donald Trump ha fracasado y ha hecho tanto desastre en los últimos meses ayuda al Partido Republicano y la gente seria
liberarse de Donald Trump y volver a abogar por un programa de gobierno, políticas sensatas de la centro derecha que creemos que sería mejor para el país, porque hay que recordar, es verdad que el Partido Republicano ha perdido el Senado, pero se perdió por la culpa de Donald Trump, por su actuación después de 3 de noviembre y su egoísmo, sus ataques contra el Partido Republicano en Georgia, diciendo a los votantes que no se puede confiar aquí. Hizo esa elección en Georgia un referéndum en Donald Trump, que es un hombre muy pesado, no es popular, él motiva la participación democrática, pero la mayoría de la gente motivada para salir a votar es contra Donald Trump. Entonces, él costó el balance de poder en el Senado, costó al Partido Republicano. Entonces, la gente, la gran mayoría de la gente que votaba por Donald Trump, incluso yo, votamos por filosofía, por razones de las políticas, no por Donald Trump, fue a pesar de Donald Trump, y él traicionó a esa gente entregando poder a los demócratas, y ahora Joe Biden tiene que lidiar con la izquierda más radical en vez de tener que negociar con un Senado republicano. Entonces Donald Trump realmente debería ser juzgado un político por sus resultados, y Donald Trump hizo buenos resultados hasta febrero, con buena economía, con país fuerte, fuerzas armadas más fuertes, trajo buenos tratados y acuerdos en Medio Oriente, trajo buenos resultados a pesar de su retórica y su estilo, pero él botó en la basura una gran parte de esos logros, manchó su legado y traicionó a la gente sincera, la gente humilde que apoyaba, buscando mejor economía, buscando las políticas de Donald Trump, energía barata, más trabajos en las fábricas. Ahora él entregó eso al otro lado. Entonces yo creo que va a ser más fácil votar Donald Trump poco a poco, no va a desaparecer, pero es un perdedor. Él siempre habla, yo voy a ganar, winning, winning, winning. La realidad es por estupidez y por sus defectos de carácter, él ha perdido cosas que no debería haber perdido, pero es una tragedia porque es un hombre que se cayó en llamas por sus propios defectos que siempre sabíamos. Estaba todo bajo control hasta febrero, y durante la pandemia su liderazgo, su retórica no fue adecuada para la situación, aunque su administración hizo cosas buenas, especialmente la vacuna y esfuerzos de producir implementos y productos, etcétera. Entonces, bueno, se fue Donald Trump. Creo que el Partido Republicano ahora puede limpiarse y presentar un buen programa para el público y debatir con los demócratas de una forma democrática. Se dice que Donald Trump todavía se va a mantener activo, digamos, al menos con sus bases, durante estos años. ¿Crees que el Partido Republicano vaya a distanciarse y va a tratar de reducir el poder que pueda tener políticamente de alguna manera? ¿Hay la posibilidad de que vaya a ganar más fuerza el ala moderada de republicana en vez de, y que vaya a perder fuerza el área conservadora? Déjame. Luis, sí, perdón, Luis. Yo quiero que ustedes sepan en el exterior que hoy fue un día histórico y celebración, más allá de la victoria de Biden. Es verdaderamente la fortaleza de este gran país, que las instituciones que este señor estuvo 4 años tratando de derrocar. Estilo caudillismo, populismo que ustedes conocen también en América Latina. Nunca pensábamos que llegara ahí a este país. Pero por el otro lado tenemos que resaltar grandes personajes republicanos como el vicepresidente, un hombre que le fue 100% leal y lo atacó de una forma, incluso le puso la vida en riesgo porque era el presidente del Senado durante el ataque, inconcebible casi de hablar al Congreso. El senador Romney, que fue candidato a la presidencia, el presidente George W. Bush, con el cual yo tuve el honor, después que trabajé con Clinton, de trabajar 1 año, que fue el primero que salió a defenderlo, y un grupo de republicanos tradicionales, fuertes, razonables, y hay que reconocerle que ese valor bajo este ataque de este señor, que yo, en mi opinión, llevo 4 años diciendo que es un hombre que no es estable, personalmente no es una persona estable. Un país como Argentina, con una trayectoria tan internacional de la ciencia, de la psicología y la psiquiatría, sería un buen tema para que los psicólogos y psiquiatras de Argentina lo analicen. Pero eso me da gran esperanza, y gracias a Dios este país también ha tenido mucha suerte que ganó Joe Biden, que normalmente, que conozco hace mucho tiempo, incluso trabajé en su primera campaña en el 88, que se lanzó a la presidencia. Es un hombre de una gran empatía, de una vida que ha tenido tragedias personales
muy grande, incluso recién la pérdida de su otro hijo. Y ese tipo de personalidad viene exactamente en el momento adecuado. Y como llevó 30 y pico años en el Senado, se conoce bien a todo. El líder saliente del republicano, McDonald, que hoy dejó de ser presidente del Senado, son amigos, no es que son republicanos, pero se conocen. Ahora le tiene que decir, señor presidente. Eso nos va a dar una base de civilidad, tranquilidad, que yo creo que es muy optimista. Yo hoy en día sufrí hasta las 12 del día porque sinceramente la locura era inconcebible. Incluso saben ustedes la trayectoria que salió para poder volar en el avión antes que dejara de ser el número 1 y llevó la llamada fútbol de los códigos nucleares. Tuvimos que volver a la historia y tener 2, uno en Washington y uno en el avión hasta las 12 del día. O sea que hasta el final este señor Trump terminó como comenzó, atacando en una forma muy personal, muy bochornosa a los colegas republicanos en las primarias. No nos olvidemos que hace 4 años en las primarias atacó a Jeb Bush, gobernador muy aceptado republicano de aquí, de nuestro estado, la Florida. Curiosamente, Ted Cruz, que después ahora ha sido un defensor de él, le dijo barbaridades, y otro candidato, Marco Rubio de la Florida también, los ofendió en forma vulgar, es la palabra. Me duele mucho como norteamericano tener que hablar de esto, pero yo creo que del bochorno quizás se renazca una nueva civilidad aquí en este país. También recordemos también todo el ataque hacia la prensa que aquí en Latinoamérica tenemos a Bolsonaro. Los medios lo categorizan como un Donald Trump segundo prácticamente, que hace también cada cosa que uno se queda tal cual. Pero bueno, ojalá que sea para bien, por lo menos esta transición que hubo, el traspaso de mando, la verdad fue algo inédito, porque también, o sea, acá en Argentina lo comparaban mucho con la presidencia de la ex presidente, hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el presidente en su momento, Mauricio Macri, que no asistió a la entrega de mando. O sea, prácticamente Trump hizo exactamente lo mismo. De hecho, hoy se veía en la Fox News o en CNN las pantallas divididas, y por un lado mostraban Miami y por otro lado mostraban Washington DC. Lamentablemente creo que Joe Biden va a tener que hacer un buen mandato como para poner paño frío tanto para republicanos como para demócratas y para que reine la paz dentro de los Estados Unidos. No sé qué opinan ustedes en eso. Justamente quisiera darle la palabra a Bob, para que complemente lo anterior, que fue, y qué piensa de cuál vaya a ser el balance dentro del partido. Es que, porque estamos viendo que muchas corporaciones están ya alejándose de aquellos congresistas que estuvieron apoyando este claim del presidente Trump de que las elecciones habían sido falsas, que habían sido dañadas y que les estaban robando las elecciones. Entonces, ¿crees que esto pueda tener un impacto en el liderazgo dentro del mismo partido? ¿Vaya a tomar más poder el ala moderada por encima de la conservadora? El Partido Republicano es una coalición, y cuando se habla de moderado, de estilo, claro que el estilo moderado, respetuoso, tradicional va a dominar. El pueblo ya no quiere el caos y el estilo de Donald Trump. Eso es muy pesado, y eso fue un gran factor en su derrota, porque Joe Biden es un hombre decente, como dice Luis, pero un candidato muy débil. O sea, un hombre que fue rechazado en las primarias, 4º lugar en Iowa, 5º lugar en New Hampshire, en la primaria. O sea, el Partido Demócrata quiso a alguien que no fuera Joe Biden. Él ganó la nominación por causa del pánico respecto a Bernie Sanders. Y incluso me acuerdo que Luis apoyaba a Michael Bloomberg, un hombre mucho más serio que Joe Biden. Pero Joe Biden en este momento dio un buen discurso, tranquilo, buscando unidad, y eso es importante. O sea, hay que tener un tono moderado, pero hay grandes divergencias, discrepancias entre las visiones de los dos partidos respecto al papel del gobierno, política económica, energética, social, inmigración, etcétera. Entonces,
los conservadores, gente de la derecha filosóficamente, pero gente seria, ahora tendrá tiempo y oportunidad de presentar programas de gobierno y políticas económicas que ellos creen que son mejores para el país, que se puede decir que es derecha, pero ideológicamente, pero ese estilo populista, nacionalista, exagerada, eso no es ideológico, eso es algo, un mini culto a la personalidad, y eso se va a extinguir poco a poco, no inmediatamente, pero como yo dije, Donald Trump fracasó a esa gente, o sea, él decepcionó a esa gente, porque Donald Trump tenía su discurso nacionalista, populista, y hasta cierto punto tenía legitimidad y tenía razón defender nuestra historia contra los motines del año pasado, la gente despreciando la historia del país, tumbando estatuas, todo eso, esa locura y lo políticamente correcto, lo que se llama woke, esos excesos, incluso la intolerancia respecto a gente disidente del lado de... O sea, ahora no tiene el Senado, no tiene un cuerpo legislativo que podría investigar las grandes compañías tecnológicas que están censurando la libre expresión. Ahora no tiene cómo investigar los abusos del FBI contra su propia campaña, la mentira de Rusia contra Donald Trump. O sea, la habilidad de tener un contrapeso ya no tiene. Entonces Donald Trump, poco a poco, la gente va a ver que fue un tipo que habló mucho y destruyó lo bueno que hizo, porque hizo buena política económica. Ahora los demócratas van a poder tumbar su reforma tributaria, ya están empezando a aumentar el costo de energía, está quitando el proyecto del oleoducto de Keystone, ya terminó eso, que va a crear miles y miles de empleos para trabajadores norteamericanos comprando acero, aluminio norteamericano. Esa obsesión con cambio climático es algo para debatir, pero ahora los demócratas pueden hacer sus políticas con más regulación que va a dañar la economía, y es la culpa de Trump de no enfocar en Georgia después y aceptar su derrota. Entonces yo creo que poco a poco el votante republicano, el populista, el trabajador en Ohio de la fábrica, él ha perdido por la irresponsabilidad de Donald Trump, y hay que convencer a esa persona que vamos a luchar para políticas para ayudar tu vida, ayudar a la economía, pero la tarea va a ser más difícil por lo que hizo Donald Trump, pero ahora va a ser más fácil porque Donald Trump no va a ser la distracción. Podríamos debatir con los demócratas cuál sería el mejor camino sin tener la distracción de Donald Trump ingiriéndose en todo y contaminando en todo y todo eso. Entonces, a largo plazo, esto va a ser bueno que Donald Trump hizo ese colmo último, en vez de, si hubiera sido menos irresponsable, habría sido más difícil sacarlo del partido. Mira, yo quiero reflejar que yo siempre digo que uno tiene derecho a las opiniones, pero no a los hechos. Los hechos son cosas objetivas, opiniones tienen subjetividad. Vivimos 4 años de una campaña, una metodología de desinformación muy sofisticada que, como ustedes saben, empezó en la época moderna con Goebbels, en Hitler, en los 30, en Alemania, decir mentiras y decirlas constantemente, y mientras más grande, más gente la cree. Y así no vamos a robarte todo el tiempo para decirte, pero por ejemplo, de esta metodología de lo que los demócratas levantan los impuestos. Mire este número, 89% de la reducción de los impuestos famosos que se refiere Bob sobre la economía fueron a 1% de la población, a 1% de la población. O sea, precisamente la gran diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, entre otras cosas, es que hemos sido siempre el partido de la clase media y de la clase trabajadora. ¿Qué es lo que le ha dado a este país? 250 años de estabilidad. Las fortunas, usualmente especulativas, porque la mayoría de las que me refiero, amigos de Trump, a 150 de los cuales en causas criminales hoy le dio una liberación, han hecho su dinero en cuestiones especulativas del casino que se llama Wall Street. Pero para que ustedes sepan que 89% de esa famosa reducción de impuestos fuera 1% de la población. De las 100 compañías más grandes de los Estados Unidos, 25 no pagó impuestos. No pagó impuestos. El señor Trump, autodeterminado billonario,
Pagó $700. No me pregunte cuántos pagué yo, por favor, porque se me está subiendo la presión. Se pagó $700 en los últimos 5 años y el único presidente que no ha dado todavía sus manifestaciones de las encuestas. O sea que lo primero que tenemos que hacer es rebajarnos de esta campaña sofisticada de desinformación, la última, la más bochornosa y la más fracasada, es decir, que había ganado las elecciones, le ganaba por 8 millones de votos. Fue muy pegado. 8 millones de votos para ustedes en el exterior es un número significativo y el margen más grande en la historia de los Estados Unidos sobre otro presidente. O sea, dentro de los... Así que tenemos que, como dicen en el Perú, mis amigos, ubícate. Vamos a ubicarnos sobre la verdad, que fue lo que dijo hoy, y dejarnos de la retórica de que somos socialistas. ¿Sabes qué? Yo le digo, yo soy un supercapitalista, pero un capitalista empresarial, ¿viste? Y yo lo que pasa es que cuando se fracasaron en el año 2008, 2009, la economía se desplomó en los Estados Unidos, en el mundo. Todos estos capitalistas, en comillas, los bancos, las grandes compañías de automotrices y otras que no te voy a mencionar, de pronto eran socialistas, porque nosotros los pagadores de impuestos tuvimos que rescatarlos a todos esos que hacían salarios de millones de dólares. Así que aquí el problema es que tenemos que estar seguros de nuestra retórica. Eres socialista en la caída, para que el gobierno te ayude, pero en la subida soy capitalista. Y a propósito, dame impunidad de impuestos y el resto de la población. Este país está basado en gente trabajadora de clase media que sirve en el ejército, va a guerra, va a la iglesia los domingos, paga sus impuestos, y gente seria que a propósito son las víctimas más grandes de este señor Trump, que es un fake, y es una de las bases fundamentales de nuestro partido. Y nosotros los demócratas tenemos la culpa de haber perdido la afiliación de esa gente, porque esos son nuestros tradicionales votantes. Y ya yo te leí al principio del programa, los fracasos numéricos no son opinión mía de lo que ha hecho el señor Trump para los republicanos. Así que mi reflexión era para empezar a dialogar ya desde el primer día con la verdad, que es inflexible y objetiva, y tratar de construir sobre, miren, este es un país de centro. De vez en cuando uno es centro izquierda un poco y el otro centro a derecha, pero fundamentalmente no se llega a este tipo de estabilidad, transferencias de poder, la bella visualidad hoy de ver al presidente Bush y los otros dos presidentes y el vicepresidente Pence. Desafortunadamente el presidente Carter no pudo estar porque tiene 96 años, no podía viajar. De la unidad que hay en este país, porque son gente seria, gente que se postularon unos contra los otros y después siguen siendo amigos. Esa es la belleza y esa es la fuerza de los Estados Unidos de América, del cual me siento muy orgulloso. Y hoy comenzamos a recuperarme de una anormalidad desafortunada que nos retardó, pero sí nos dio la oportunidad de reconectar con nuestras raíces fuertes de los serios republicanos como Bob y trabajar juntos a ver si regresamos a la normalidad, más que nada a la normalidad, incluso en lenguaje. Y les termino con un comentario que espero no los ofenda a ustedes dos. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, una gran parte de la culpabilidad de este fenómeno es la prensa, que no le dio, que tuvieron muchos ratings con este señor Trump, porque es que era todos los días uno se levantaba y no sabía para dónde iba, si iba a atacar a China hoy o a los Estados Unidos. Entonces, los ratings subieron tonto y la prensa yo creo que no tuvo el papel que históricamente ha tenido de una crítica constructiva, porque los ratings han sido muy altos, porque teníamos un showman de presidente, y espero que la prensa acá empiece también a rectificar su conducta, porque al final del cabo ha sido malo para todos, demócratas, republicanos, independientes, que es la mayoría de la gente en este país, los que no están registrados en los partidos. Rápidamente, antes que se nos acabe el tiempo, ¿cuáles serían sus expectativas con la nueva presidencia, Bob? Bueno, yo creo que Joe Biden tendrá que tratar de defender un camino más del centro, porque hay mucha presión de la izquierda y los republicanos van a seguir enfatizando los resultados buenos de la política de Donald Trump económicamente, o sea, sus políticas de tributación, de energía barata, de regulación,
trajo beneficios. No estoy de acuerdo con lo que dijo mi amigo Luis, es que en febrero estaban subiendo los salarios de la gente más humilde, los trabajadores estaban beneficiando objetivamente de las políticas de Donald Trump. La Corte del Impuesto de Corporaciones trajo beneficio al país, o sea, los resultados cuentan y las políticas buenas de Donald Trump tienen que ser defendidos y los republicanos van a hacerlo y la izquierda va a tratar de avanzar su agenda izquierdista del nuevo trato verde y empujar justicia social, conflicto racial, atacando el supuesto racismo sistémico. Joe Biden tendrá que decir no a eso, buscar recuperación económica, lucha contra la pandemia, diseminar la vacuna. O sea, Joe Biden tiene un camino que puede tomar, pero no sé si tiene la capacidad de resistir el impulso de la izquierda de maximizar su ventaja y sacar venganza a los republicanos. Joe Biden habló de tolerancia, de diferentes opiniones y respeto al vecino que votó por el otro. Estoy muy bien de acuerdo con eso, pero hay mucha gente tratando de entre comillas, cancelar la oposición. Eso no es correcto. Entonces, Joe Biden tiene el beneficio que viene la vacuna, la economía tiene mucha liquidez, va a despegar buenísimo si él no mete mucha arena en las marchas con las políticas izquierdistas que gente está empujando. Energía barata es clave y hay que tener cuidado con lo que está haciendo con eso y hay que dejar los tributos como están y buscar ser eficiente y el gasto público que quiere contra la pandemia debe ser dirigido a la gente que lo necesita en vez de masivamente gastar en todo. O sea, el dinero no es gratis, hay que poco a poco ser prudente fiscalmente. Una sola palabra antes que nos vayamos, una corrección, nunca me corrijo yo a la prensa. Pero tú dijiste que vino a Miami. Aquí en Miami no lo queremos. Él paró en Palm Beach, al norte de nosotros. Tal cual. Casi 2 horas de acá. Por favor, no nos confunda. Es verdad. Un error mío, Palm Beach, es verdad. Luis, les agradezco muchísimo tanto a Luis como a Bob. Me gustaría poderlo tener, no sé, próximamente. Creo que es un debate muy lindo. Además se conocen, se respetan y creo que eso es lo que se valora y estaría buenísimo poder contar con ustedes para otro programa. Lo que sí los tenemos que despedir porque tenemos una invitada también, una periodista y también queremos charlar con ella. Así que les agradezco muchísimo el tiempo y esperemos volverlo a tener, que la verdad que es un lujo. Muy amable. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, qué interesante, Giovanni, la verdad que un lindo debate, o sea, entre los dos, o sea, se respetan y la verdad está buenísimo. ¿Te parece si damos paso a la otra, o sea, invitada? Tenemos una... Así es, tenemos a Natalia Nives-Quibat, periodista argentina del diario Clarín, se conecta, en estos momentos está ya, creo que ya nos oyes, Natalia. Creo que está todavía en proceso de conectarse, la vemos conectada, pero parece que hay un problema con el audio o el video. Pero Natalia es periodista de Argentina, el diario Clarín, con quien hablaremos un poco sobre los cambios en la relación entre Argentina y los Estados Unidos y por supuesto con Latinoamérica. Vamos a hablar también sobre algunos de los temas que tocó el embajador argentino Jorge Argüello. Mientras tanto, te quería leer lo que hoy te quedó ahí pendiente, que al final no lo dije anteriormente, lo que la Cancillería argentina, o sea, le dijo a Joe Biden, que Argentina desea fortalecer las relaciones, que se respete los organismos multilaterales y espera también que no se apueste a una desunión de nuestras naciones como en una etapa anterior. Por eso la prensa tanto nacional como internacional fue bastante, o sea, criticado, o sea, ríspido el saludo de la Cancillería argentina hacia Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Natalia, ¿nos escucha? Hola, Natalia. Ya está ingresando Natalia en estos momentos. Bienvenida, Natalia, ¿nos oyes ahora sí? Creo que está teniendo un problema con el audio o con el video. La vi por unos momentos, por unos segundos, y se nos fue. Sí.
Encima sabemos que ¿Nos oyes? Natalia, ¿nos oyes? Bien, vayamos rápidamente por unos minutos. Voy a intentar una vez más, a ver si... Ok. Y ahora sí... Vamos a hacer conexión de vuelta. Natalia está desde Miami, viajó a los Estados Unidos y bueno, para toda la cobertura, obviamente, de esta transición de mando. Y creo que no sé qué te pareció a vos, a ver si la tenemos. Natalia, ¿nos escuchás? Bienvenida, Natalia, ¿nos oyes? Hola, Natalia. Sí, parece que tiene un problema con el audio o de alguna manera que no nos llega a oír en estos momentos. Sí. A ver, como está con el móvil, seguramente ahí está, conectando el audio. ¿Nos escuchás, Natalia? Ahora sí. Ahora sí, muy bien, perfecto. Gracias. Buenas noches. Tenemos un problema de audio. ¿Estás cerca al router por casualidad? La conexión parece que no es muy buena. ¿Nos escuchás a nosotros, Natalia? No te llegamos a oír, se entrecortas. ¿No? Sí, sí. Ah, perfecto. A Bueno, ver. ante todo, gracias porque sabemos que tenés una reunión ahora importante y la verdad que bueno, vamos a hacerla dinámica, cortito, para poderte liberar lo antes posible y además, nada, la buena onda periodista de Clarín, sumamente codiciada, la requiere un montón de medios y la verdad un placer tenerte. A ver, Por favor. para empezar, o sea, entre la asunción de John Biden, ¿qué cambios esperás o podés llegar a ver de tu experiencia en cubrir todo lo que es internacional, lo que va a hacer este presidente, y si va a tener algo que ver con, o sea, vamos a poder tener algún beneficio a los países latinoamericanos? A tu entender, obviamente. En primer lugar, lo que creo es que tiene tantos desafíos Joe Biden hacia lo que es Estados Unidos en sí misma por los problemas que encuentra este presidente como en su momento también Obama, y ya no solo de sanitaria la pandemia, y a su vez encuentra un país absolutamente agrietado, ejes que se vieron en su discurso. Me parece que Estados Unidos, más allá de un presidente que piensa ya en lo que son sus órdenes ejecutivas, aislacionistas de Donald Trump en la emergencia. Lo vemos también en la economía que va a Unidos. Eso por un lado. Ahora bien, dada la indiferencia o a mi entender la locura en que se sumergió Donald Trump en lo que fue su relación con el mundo, con la región y demás, obsesionado quizás con solamente 2 o 3 temas que son el muro, la construcción del muro con México, el retorno a la democracia en Venezuela, pero digamos, él no obtuvo nada de la política que llevó a cabo, Cuba y no mucho más. Entonces, me parece que Biden, la llegada de Biden es una buena noticia porque eso se traduce en hechos, en la... Yo creo que es difícil ver un cambio de la región con los Estados Unidos, mucho dependerá de la región, más que o de cada país, porque Estados Unidos en política exterior tiene hoy también otras prioridades que son China, Oriente Medio, su economía y el mundo y demás.
Entonces estamos hablando de una región de países más chicos y con relevancia relativa, que van a tener que enfrentar ellos mismos su propia relación con Estados Unidos. Y bueno, Argentina ha tenido en los últimos, de hecho me llama mucho la atención el comunicado de hoy, que me parece impropio y casi torpe, de la Cancillería argentina, que por Lo la acabamos de razón... leer, Natalia. Es Recién un, lo acabo de leer y es sí, pareció bastante ripio, bastante desafortunado. estúpido, desafortunado, tonto, o más que ignorante. Yo la verdad que estoy fuera del ejercicio del periodismo en estos días, no he estado escribiendo, hasta el lunes no vuelvo, estoy en los Estados Unidos ahora, pero me enteré que no es un error de la comunicación, sino que es un error de quienes redactaron eso y que fue un error político, porque no es, sino que hay una instrucción de contenido, pero después una amenaza, una advertencia, un reclamo casi infantil para un vínculo que desde el vamos, si había una ilusión aquí que iban a hacer un giro en la política sobre Venezuela, que tanto trauma a la administración kirchnerista, ya vimos que Biden sigue reconociendo a Juan Guaidó y que tiene una política sobre Venezuela casi de continuidad al momento con el régimen, con el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Tal cual. Sí, de hecho, el mensaje que dio Cancillería lo estaban haciendo réplicas en otros medios del mundo, así que no fue tan bien visto. Lamentablemente, de vuelta queda Argentina expuesta. No sé, Giovanni, ¿querés? Sí, Así bueno, es. rápidamente, hay analistas que piensan que este cambio de mando podría beneficiar de alguna manera eh, Sí, a la Argentina, por ejemplo, en cuanto a la negociación con el Fondo Monetario dado a sí, Estados sí, Unidos. sí. ¿Qué nos Yo puedes creo decir? que sí. Ujú. Yo creo que hay buen diálogo con eso, que hay buen entendimiento y que si bien la Argentina no tiene ahora todavía un plan económico suficiente para alcanzar un acuerdo y que se va demorando, hay buena intención política y hay buen diálogo, mejor del que se cree, y que va lento, bueno, porque la Argentina tiene también sus problemas, hay que entender una parte, y por otra razón, pero también no hubo intencionalidad de Argentina y hay una grieta en la cúpula del gobierno sobre cómo alcanzar ese plan de gobierno, si con ajuste o sin ajuste. Yo creo que ya hay una... Sí, Natalia, a veces se te corta. y que ya cosa en un céfalo, tiene aquí visiones. Hola, Sí, 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 ahí hay. se hola. corta el audio por momentos, pero si pudieras repetir una vez más lo último que mencionabas. Que en Argentina, aunque ellos digan lo contrario, hay un gobierno bicéfalo, y que eso muchas veces, desde el día que asumió, se traduce en ejercicios de la política económica también diferente. Y por momentos pareciera que no hay rumbo, y el rumbo más bien es que hay visiones encontradas de cómo hacer un plan económico, y creo que la desgracia de la pandemia ayudó un poquito a dilatar las exigencias. Fue un amigo invisible a esto, que bueno, hay otras prioridades, hay otras situaciones, y bueno, eso allanó el camino a que se demorara un poco más la negociación, pero yo creo que hay intención de las partes. Lo que sí tengo información de que, así como la directora del FMI ha tenido un diálogo fructífero con lo que es la cúpula de economía en Argentina, los técnicos piensan otra cosa, ¿no? No, que están más ansiosos a que se cierre que, que dándose de manera sin cerrar su acuerdo. Pero esto genera muchos encontronazos en Argentina, ¿eh? Y entramos en un año electoral serio, complejo, con un gobierno que ha perdido popularidad, una población cada día más empobrecida y con un país
más golpeado en su economía que otros, y todo esto influye. Ahora, hay buena comunicación inicial entre Washington y la Argentina actual, pero es muy precaria. Yo atravesé todo lo que fue la llegada de Barack Obama al gobierno y hasta se le decía que Obama era peronista, cosas así, un poco desopilantes y quizás desconocimiento de cómo es la política estadounidense. Natalia, lo que sí sabemos Hay que que ver cómo se va dando eso, porque mientras Alberto... Hola, Sí. sí, escuchamos. escucho, ¿eh? No, te escuchamos, dale, termina. No, que lo último, y quiero redondear, es que mientras había una buena comunicación desde como una buena intención de comunicarse con Washington desde el Congreso, insultaba al embajador y había otra situación. Entonces, creo que no hay una unidad en el gobierno sobre cómo afrontar esto, ¿no? Natalia, lo que te iba a decir, que lo que se sabe ahora de hace unas horas, Jorge Argüello, el embajador argentino, bueno, en Washington, está tratando de lograr una reunión con el presidente Alberto Fernández y Joe Biden, y que también van a tocar el tema del biodiesel, que es tan controversial. No sé qué opinás en eso. ¿Vos qué decís? ¿Que se va a poder lograr las exportaciones de biodiesel o no? Lo que pasa es que ese canal va por otro lugar y eso lo tiene el Departamento de Comercio y se guían muchas veces por parámetros técnicos y no políticos, porque si algo quiso hacer Donald Trump fue ayudarlo a Mauricio Macri en su momento, y fue con su administración en 2019 que volvió para atrás el tema, o sea que explota el tema y que hay, digamos, que no hay acuerdo político. A ver, primero, yo creo que se puede lograr una situación de encuentro entre Biden y Alberto Fernández. Lo que no me queda claro es, por ejemplo, es cuándo, si eso para la administración americana va a ser una necesidad antes o después de que Argentina firme un acuerdo con el FMI. Por lo general, los encuentros presidenciales son para festejar algo y demás. Entonces, eso por un lado. Lo que quería Argentina, y esto sí he escrito y lo tengo muy claro, es diferenciar un viaje de Unidos de Alberto Fernández en caso de que hubiera cumbre y diferenciarlo de una bilateral con Alberto Fernández y que sean cosas distintas. Ellos quieren aprovechar la relación que tuvo Bolsonaro con Trump y la frialdad de Trump, la frialdad de Biden y Trump y Bolsonaro, perdón. Pero hoy vi que Bolsonaro le envió unos carísimos saludos a Biden y sin dudas Brasil es un país regionalmente más importante que la Argentina. Entonces hay muchos obstáculos para esa bilateral. Y con respecto al biodiesel, de todas maneras creo que sí se va a dar. Por ejemplo, el hecho del Papa en el medio, que es un vínculo que Alberto Fernández ha querido es muy importante y me parece que para Biden pero un presidente de los Estados Unidos, no en Argentina, gobierna con un equipo y asesores en seguridad nacional que le van marcando de una manera distinta a la que ocurre en Argentina, que es más casero, más partidario y si se quiere, en este caso, a mi entender, muy deteriorado en calidad con los años, sobre cómo debe ser la política a corto, mediano y... ¿Hola? Sí, Sí, escuchamos. bien, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Natalia, te agradecemos, esperemos poder tenerte de vuelta cuando estás ya en Argentina, o sea, estás más en
el trabajo y bueno, y poderte obviamente consultar y bueno, o sea, tenerte nuevamente en el programa. Te agradecemos muchísimo, te dejamos así, ya vas directo a la reunión que tenés y te agradecemos realmente nuevamente mil gracias por esta comunicación. Por favor, disculpen la informalidad, pero son No, las circunstancias. no hay problema. No Igual, hay buena señal. Hasta la próxima. Igual, Un muchísimas gusto. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Bien, Bueno. y ahora entremos con Sabina Cobo, quien periodista, analista política desde Miami, con quien nos vamos a conversar un poco sobre las miras hacia Latinoamérica con el nuevo presidente Joe Biden. Bienvenida, Sabina, ¿cómo te encuentras? Parece que hay un problema con el audio, no te oímos. No te oímos, Sabina. Ahora, capaz que sí. Todavía. No. No, tema de auricular. Sí, ahorita parece que va a intentar reconectarse. Interesante lo que dijo Natalia sobre la política argentina, cómo buscan, por un lado, política y era comercial por otro lado. ¿Nos escucha, Sabina? Sí, los escucho bien. ¿Cómo están? Bienvenida, muchas gracias por permitirnos esta entrevista y conocer un poco tus perspectivas. ¿Cómo te encuentras? Bien, ustedes aquí presenciando este día histórico que estamos viviendo desde los Estados Unidos. La ciudad de Miami obviamente muy empapada en todo lo que está pasando y en lo que viene para Latinoamérica, obviamente con este nuevo mandato y con los giros que pueda querer tomar de repente la administración de Joe Biden. Claro que sí. ¿Y cómo crees que esta presidencia de Joe Biden pueda impactar en las relaciones con Latinoamérica? Básicamente estamos viendo que él va a entrar con varios retos importantes que tenemos que tener en consideración, empezando por una pandemia sin precedentes que se está viviendo y que está afectando fuertemente las relaciones comerciales entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Como bien sabemos, Estados Unidos sabe que Latinoamérica es un socio comercial, sabe que China está cada vez más metida dentro de Latinoamérica a nivel comercial y le interesa mucho lo que pueda pasar con la región a nivel sociopolítico y económico. Pero teniendo en cuenta esto, tenemos una gran cantidad de retos que vamos a ver en los cambios que pueda tener Joe Biden, empezando por Cuba, que podemos mencionar obviamente el hecho de que ha sido agregado una vez más como un país patrocinador del terrorismo, y además los retos que se ven con Venezuela, un estado temporal migratorio que se le acaba de otorgar a los venezolanos que están aquí en los Estados Unidos y que cambia el panorama de la región sin dejar afuera obviamente pues los otros países que se ven afectados. Y Sabina, una cortita, a ver, o sea, ¿qué te parece que Trump hoy en día ya en la Florida, vos creés que Trump, a ver, o sea, va a seguir en política, en el transcurso de estos días, va a haber un montón de reuniones justamente para reactivar su poder, se podría decir, porque por lo que se sabía que Ivanka Trump es una de las favoritas, las que puede ir al Senado, es así, ¿no? Claro que sí, se está hablando dentro de 2 años de una posible Ivanka Trump para que vaya al Senado. Ahora ellos se radican aquí en la Florida. Ya de por sí el presidente es residente legal de la Florida desde antes y como bien vimos hoy llegó a Mar-a-Lago. Pero la movida política que él hace en referencia al estado temporal migratorio que se le otorga a los venezolanos, que tanto se había pedido a los venezolanos desde antes de las elecciones, está obviamente mostrándonos que hay un claro patrón de que el expresidente o presidente Donald Trump en este momento esté planificando que en 4 años él quiera nuevamente ir a la presidencia. Si de aquí a allá ocurre o no, bien sabemos qué características tiene él cambiantes en su personalidad, ¿no? Lo vimos estos 4 años de mandato y lo vimos antes en la cantidad de veces que él trató de ir a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces yo creo que va a ser considerado, van a haber 2 factores clave, ¿no? El principal va a ser cómo le va a Ivanka, que eso obviamente es un marcador para lo que pueda ocurrir. El segundo, que definitivamente es crucial, va a ser la energía del presidente Trump, que tampoco es un hombre tan joven. Y uno más que me gustaría agregar a esto es cómo va a reaccionar su base después de esto. Y se estaba hablando hasta de un tercer partido, que son especulaciones, pero que pudiese ser que los republicanos de repente no estén con él y él diga, ¿sabes qué?
pues yo me voy con un partido independiente. Y además, no sé si ahí confirmaba vos que estás bueno, justamente en la ciudad de Miami, que estaban diciendo que, bueno, Donald Trump sabemos que es un gran empresario y tiene un montón de empresas, que estaban queriendo hasta armar como bueno, Twitter y Facebook y las redes lo bloquearon, que querían armar un nuevo canal de comunicación, se podría decir. Bueno, No sé imagínate tú. Yo no lo he escuchado, pero imagínate la preocupación si uno de los legados que él deja y que ha sido parte del criticismo tan fuerte que se le ha otorgado al presidente Trump es el hecho de que él ha silenciado en muchos casos a la prensa, desprestigiando lo que nosotros los periodistas hacemos en general aquí dentro de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si él puede tener una red social patrocinada por él y cómo sería manejada? De nuevo estamos viendo características que les comento, colegas. Yo llevo 20 años cubriendo elecciones aquí en los Estados Unidos, desde que empecé mi carrera básicamente, y no me viene a la mente un presidente tan pintoresco y tan particular como el presidente Trump. Entonces, todo lo pudiésemos esperar de parte de él. Bueno, recién, hace un ratito teníamos a un analista político, analista internacional, Luis Lauredo, y él decía, en un momento para cerrar, nos decía, espero que no se enojen, pero que un poco la prensa influyó en el rating en que Donald Trump daba a los medios y que la prensa no lo supo manejar. ¿Vos qué pensás de esto? O sea, como sos colega y sos periodista y estás allá, ¿qué opinás sobre esto? Puede que tengan parte muchísima razón. Lo que ha pasado con la prensa en los Estados Unidos también obviamente pues tiene mucho que ver con la demanda de prensa y con la transición a digital que hemos estado viviendo. Estados Unidos, cuando yo fui a la universidad, te estoy hablando del año 97-98, nos enseñaban claramente las líneas de objetividad, cómo se manejaban. Hoy día la prensa que está tomando parcialidad es cada vez más popular. Los canales de cable que sabemos que son claramente conservadores o claramente liberales, por ejemplo, y esto obviamente ayudó en propaganda. Yo creo que el presidente Trump ha sido el personaje político que más propaganda ha recibido de parte de la prensa sin pagar un peso desde que haya existido la televisión o la radiodifusión. Entonces, claro que sí, la popularidad de él, sea para bien o para mal, ha dividido al país enormemente. Y creo que el mensaje del presidente Joe Biden del día de hoy ha sido fabuloso y es: hay que apostarle a la unidad y hay que apostarle nuevamente a creer en las instituciones. Si este país tiene algo importantísimo, es que somos un país de instituciones y que la separación de los poderes es la que básicamente le otorga a los Estados Unidos ese poderío que tiene de democracia mundial. Sí, justamente mencionas la unidad y es uno de los temas principales de todo el presidente Biden ahora en su discurso. ¿Cuál crees que es, digamos, la situación, el estatus en el cual le está entregando el presidente Trump al presidente Biden? ¿Cuál es la situación del Estado en cuanto a tu visión? Bueno, definitivamente la toma de posesión de hoy es una toma de posesión de un país que está en un momento sin precedentes, no solamente por los factores económicos que estamos viendo que han afectado tanto a nuestra comunidad, sino también por la manera en la que se ha manejado la pandemia del COVID-19 dentro del país, generando 400,000 muertos y no solamente eso, hospitales llenos todavía en estados tan poderosos y tan influyentes en el mundo como California. Además, una caravana migratoria que está viniendo de Centroamérica hacia Estados Unidos básicamente sin control, y la gran preocupación que se tiene de la región y de los posibles grupos terroristas que están dentro de la región latinoamericana que pudiesen afectar a Estados Unidos. Si vemos todo el panorama mundial que recibe Joe Biden, va a ser sumamente complicado para él, pero al mismo tiempo tiene las herramientas de, pudiésemos decir también por primera vez, un Congreso que está muy igual, no está tan de un lado, del demócrata, o del otro lado, conservador, y supuestamente lo que se va a tratar de hacer con esto es poder concesionar. Él va a entrar con otro estímulo económico que puede ser sumamente interesante porque la gente definitivamente está necesitando la ayuda, y también va a entrar con una reforma migratoria que no sabemos si va a ocurrir o no, pero a darle alivio a familias que de todas formas son el motor del país. Así como una nota curiosa, algo que llamó la atención el día de hoy: renuevan la página web de la Casa Blanca y vuelven a poner el inglés y el español en la página web de la Casa Blanca, que se había quitado bajo la administración de Trump. Es decir, dándole una bienvenida una vez más a lo que es un país multicultural y una vicepresidente mujer por primera vez en la historia de los Estados Unidos, que es también histórico.
así como vimos el juramento a la bandera, tanto en inglés hablado como a la vez en lenguaje de señas por la misma persona y en vez de tenerlo por separado. Eso también yo creo que dio un mensaje muy interesante de lo que es la integración y lo que buscará hacer el presidente Biden. Rápidamente, para no quitarte mucho más tiempo, ¿cuál es cómo sentiste el discurso del presidente Biden? ¿Crees que escogió las palabras que la gente necesitaba oír en estos momentos? Pienso que fue un discurso acertado. Creo que de por sí el hecho de que en muchísimo tiempo un presidente saliente no estuvo en la toma de posesión ya estaba enviando un mensaje equivocado al pueblo norteamericano. La toma del Capitolio del 6 de enero, que fue cuando entraron todos esos partidarios de Trump al Capitolio, mueren 5 personas, ya venía con unos nervios, una seguridad tan fuerte en Washington para que todo saliera bien. Y creo que ahí se paró un Joe Biden que es la persona que está hecha para este momento. Sí, las críticas de que es un señor que está un poco mayor, que el presidente de repente no debería ser de la edad que Joe Biden existe y han existido, pero con una vicepresidente más joven. Sus palabras fueron además muy objetivas y no divisorias, que creo que eso es clave y creo que eso también se valoró. Es decir, muchos senadores y congresistas republicanos dijeron que le gustó el discurso y tuvo el aval de ambos partidos en parte. Ahora vamos a ver qué pasa mañana. Ahora empiezan las órdenes ejecutivas que obviamente van a generar muchísima controversia, pero creo que fue acertado. Creo que fue acertado en un momento complicado. Sabina, y nada, para terminar, primero agradecerte y segundo, ¿vos qué pensás? ¿Que Biden va a ser más tranquilo con la prensa o va a ser así arrogante y agresivo como era Trump? No, Joe Biden en su carrera política siempre ha sido una persona muy asequible a la prensa. De hecho, se esperaba y se espera que Kamala Harris siga también con esa tendencia de accesibilidad a la prensa y de un poco más de apertura nuevamente a lo que son las instituciones, como lo mencioné. Todo está por verse, pero estamos apostando a la diplomacia, estamos apostando a que Estados Unidos le guste, digamos, a nuestra audiencia o a nosotros a nivel personal, Donald Trump o Joe Biden, el Partido Republicano o el Demócrata, tiene que volver a encontrar el centro. Esa es la fortaleza que ha tenido este país, poder llegar a concesiones, y sin esas concesiones no se va a avanzar. Un país dividido, desafortunadamente, se queda estancado, como bien sabemos, y como lo hemos vivido nosotros en Latinoamérica durante décadas y décadas y décadas, no importa de qué país seamos, pero hemos pasado por esos momentos de división muy fuertes y muy dañinos para la sociedad. Gracias, Sabina. Así es, no, quería mencionar nada más, hemos visto lo que ha llegado la división con el suceso en el Capitolio hace unos días atrás y es algo que nunca debemos olvidar, ¿no? Y que debemos debe quedar en la memoria y recordarnos la importancia de ser tolerantes y no dejar de lado esas grandes diferencias, porque las diferencias no tienen nada de malo, lo malo es tratar de enemistar a causa de esas diferencias, ¿no? Muchas gracias, Sabina. Gracias a ustedes, que tengan una linda noche. Ojalá que te podamos tener pronto en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Hasta la próxima. Bueno, la verdad que lindos invitados, ¿no? No sé qué conclusión. Y ahora tenemos brevemente también a directores de la Cámara Guatemalteca de los Estados Unidos, quienes nos acompañan para traernos un poco de información sobre algunos de los últimos evento que les trae esta Cámara. Bienvenido, Vinicio, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias, Giovanni. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Coméntanos un poco de qué suceso se viene desde la Cámara. Pues bueno, primero que todo, gracias por recibirnos. Nosotros, en este caso, vamos a estar realizando nuestro primer evento el día 28. Es el día jueves de la próxima semana. Es el primer evento del mes. Entonces, estamos trabajando con nuestro asesor, nuestro colaborador, que es Sergio Alemán. Él no tarda en conectarse en unos momentos.
Pero en este caso vamos a estar charlando, vamos a tener una plática, una sesión acerca de cómo las pequeñas empresas pueden hacer negocios con el gobierno de Estados Unidos. Y nos referimos al gobierno de Estados Unidos no solo dentro de lo que es los 50 estados de Estados Unidos, sino también en el exterior, en Latinoamérica, que es algo muy importante para las pequeñas empresas que desde nuestros países quieren poder darle servicios a lo que son las embajadas y algunos otros departamentos del gobierno de Estados Unidos. Y de esta manera queremos ayudar a estas pequeñas empresas a que aprendan todo lo que es el proceso, todo lo que es la papelería que tienen que tener al día, todo lo que es, todo lo que lleva el proceso en total de lo que es hacer negocios con el gobierno y las licitaciones. Perfecto. ¿Qué otras novedades nos trae la Cámara? Coméntanos un poco sobre eso. Pues bueno, no sé, para algunas personas no sé si estuvieron enterados, pero el año pasado estuvimos haciendo una recaudación de insumos médicos en este caso fue para Guatemala. Nos unimos a la fundación Healing Hands, que ha proporcionado ayuda también en muchos otros países de Latinoamérica anteriormente. Ya lo ha hecho con Perú, ya lo ha hecho con Ecuador. Y en este caso, el año pasado, junto con la Cámara de Estados Unidos-Guatemala, logramos recolectar alrededor fueron 7 toneladas de insumos médicos que pudimos llevar para Guatemala, que fueron de mucha necesidad durante esta pandemia que ha estado afectando a nuestros países. Te soy sincero, esta semana está llegando el contenedor a Guatemala, entonces todavía estamos en el proceso de la entrega de estos insumos allá, pero de igual manera está siendo una ayuda muy, muy, muy grande para nuestros países, ya que han tenido unos escasos recursos y no han podido salir adelante de esta pandemia. Claro que sí. Te hago una pregunta. Recordanos cuándo va a ser esta, ¿cómo es esta exposición? Podría decir, y para más que nada, para las empresas que se quieran anotar, cómo se pueden anotar, dónde, un poquito, desarrollaros un poquito eso. Oh, ok. Acerca del evento, esto es el jueves 28 de enero. Es la próxima semana, el próximo jueves, o sea que tenemos ahorita 9 días. Pueden encontrar el link por medio de nuestra página web, que es usgtcc.org, o pueden encontrarnos también por medio de Facebook. La entrada tiene un costo, es de $9.99. Es un costo bastante accesible realmente. Pero el pago hay que hacerlo por medio de Facebook. Va a ser una reunión virtual, obviamente, por la situación, pero nos pueden hacer se puede hacer el pago por medio de Facebook y nosotros les estaremos enviando el link para poder accesar a esta reunión 1 o 2 días antes de esta reunión. Y de cualquier parte de Latinoamérica se puede conectar, o sea, no hay ningún tipo de problema, no tienen que ser todos de la Cámara. Un ejemplo, una empresa de Argentina que quiera participar, ¿lo puede hacer? No hay ningún problema. Nosotros, a pesar de que somos la Cámara Estadounidense de Guatemala, nosotros somos una de las únicas cámaras de comercio del área que tenemos miembros de todos los países. Somos inclusivos, no tenemos ningún problema. Inclusive gente de nuestra junta directiva es de otros países, como de España. Entonces tenemos gente de varios países, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Perú, Colombia. No hay ningún problema con que puedan acceder a esto. Es información que va a ser muy exclusiva y que la gente lo puede utilizar básicamente desde cualquier país de Latinoamérica. Entonces, como les repito, la información la pueden encontrar en usgtcc.org. o en nuestra página de Facebook. También nos pueden encontrar por medio de USGTCC. Ahí está toda la información del evento. Es el 28 de enero a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Vinicio, por toda esta información y espero que tengamos una vez más en el programa muy pronto. Ok, muchísimas gracias, Giovanni, y seguimos en contacto. Les agradezco mucho su tiempo. Hasta la próxima. Ok.
Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. La verdad, un programa, creo, no sé qué pensás vos, pero recargado de información, de invitados, muy agiatrado, se podría decir, ¿no? No sé qué. Ha sido un día ocupado, con mucha información, muchos eventos, eh, con la inauguración del presidente Biden, y entre otras actividades. Y pues, una vez más quisiera agradecer a la Cámara de Comercio Hispana de Maryland también por su apoyo, mrfermore.com y zoomlatino.com. Solamente quisiera cerrar agradeciéndoles a todos una vez más por seguirnos, como todos los miércoles a las 6 de la tarde de Washington, 8 de Buenos Aires. Regresamos el día miércoles, una vez más, con más información. Envíanos sus comentarios, queremos saber qué es lo que más les interesa para traerles siempre la información que más valor le pueda traer a usted como empresario, emprendedor o quien toma decisiones en temas económicos. Así que, Lionel, ¿quisieras agregar algo más? Nada, lo mismo que dijiste vos. Muchísimas gracias a nuestro público, a la audiencia. Y bueno, lo mismo. Nos encontramos el miércoles que viene con muchísima información, con nuevos invitados, siempre invitados de calidad, y que les pueda servir para las tomas de decisiones o bien para informarse. Así que nos reencontramos, Giovanni. Que tengas una linda semana, resto de semana, y a todos ustedes lo mismo. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.